tenemos que formar en el nombre de Jesucristo dentro de nosotros un líder conforme al corazón de Jehová, conforme al corazón de Dios. Tu palabra llega siempre, justo a tiempo, cuando más la necesito, cuando es fuerte el viento, cuando no hay dónde ir. Me dices, mi hijo, refúgiate en mí. Aprender a darle vuelta a la página del duelo, de la tristeza, de las preguntas, y movernos al terreno de la fe, comenzar a orar a Dios, a clamar a Dios y a confiar en Dios. Rodearse de las personas correctas. Para Nehemías implicó que esas personas tuvieran la mentalidad correcta. Vamos a necesitar hombres y mujeres valientes. Vamos a necesitar hombres y mujeres con un temple, que dejen de sentir lástima por su propia condición y jamás se rindan a la autoconmiseración de decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Muchachos, ustedes tienen que aprender y saber que de hoy en adelante la vida no les va a regalar las cosas que hasta ahora no han tenido, y muchas cosas les van a costar más. Y sí, quizá vayan a tener que aprender a llorar, pero valdrá la pena, porque se les levantará un carácter. Por ti peleo yo, por ti peleo yo. Todos los baby boomers, pero los que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, ellos experimentaron la tragedia, el dolor, el quebrantamiento. Dejaron Europa, dejaron ya establecido el orden en Europa. Hitler murió y todo aquello volvió a la normalidad. Déjeme pongo normalidad entre comillas, porque había un desastre, países destruidos, ciudades enteras demolidas por los bombardeos de los aliados y los bombardeos de Hitler. La economía había colapsado, no había empleo, el mundo entero estaba en un caos impresionante. Y luego apenas se acababa de recuperar el mundo de la Gran Depresión, donde la economía había colapsado en 1929 y todos los años 30, y ¡pum!, llegó la Segunda Guerra Mundial. Las familias acá en los Estados Unidos tuvieron que acostumbrarse a estar mandando a sus hijos a la guerra. Las mamás tuvieron que acostumbrarse a de repente recibir la noticia de que sus hijos habían sido enlistados para el ejército. Los padres tuvieron que acostumbrarse que a veces los mismos hijos llegaban sin avisarle a los papás y le decían, papá, mamá, quiero servirle a mi país, quiero servir al mundo, me voy a ir a la guerra, y se iban a la guerra. Muchos de ellos, millones, no regresaron. Durante todo ese tiempo, las mujeres acá en los Estados Unidos tuvieron que readaptarse, muchas de ellas a tener que educar, a hacer crecer hijos, ya sin la ayuda de su esposo que fue asesinado o que murió en la Segunda Guerra Mundial. Luego, después de eso, o no tanto después de eso, sino durante ese proceso, los hijos tuvieron que entrar a una nueva dinámica donde mamá tenía que trabajar, venir a la casa y hacer la función de papá y de mamá al mismo tiempo. Los hijos mayores tuvieron que aprender a hacer una función de papás con los hermanos menores. Y luego la sociedad estuvo desbalanceada porque no había suficientes figuras paternales, y luego de ahí surgieron los baby boomers, y de los baby boomers nació aquel movimiento de hippies de los años 60, que también trajo muchas cosas positivas, pero también trajo protestas, universidades en las calles, tantas cosas. Así que estar en una situación de esta no es nuevo. Pero lo que sí tenemos que saber, esta generación, que no hemos pasado por una guerra donde millones de personas hayan muerto
Porque sí hemos tenido la guerra del Golfo y hemos tenido la guerra en Afganistán y la guerra en Irak y todo eso, la verdad que sí. Y luego vino el ataque a las Torres Gemelas en el 2001. Sí, pero nada que involucrara un colapso en las finanzas, en la economía como el que estamos viviendo. Durante la Segunda Guerra Mundial, las iglesias no tuvieron que cerrar, al contrario, estaban abiertas y eran una fuente de esperanza para la humanidad. Pero hoy las iglesias están cerradas. Hoy los pastores estamos hablándole a una cámara y estamos hablándole a 2, 3 personas, nada más, sabemos 4 aquí en este lugar por las restricciones del gobierno del estado de Nuevo México. Así que esta dinámica no la conocemos, esta dinámica vamos a tener que aprender a vivir en ella. En los Estados Unidos se vive en un individualismo tremendo, de tal manera que si hay alguien que no le gusta lo que está sucediendo aquí en este ambiente de iglesia, la deja, se va a buscar otra iglesia, y si en aquella iglesia no la encuentra, se va y la busca en otra, y si no la encuentra en aquella, va y la busca en otra, y así lo hace. Otros andan rodando de iglesia en iglesia, porque hay un individualismo, porque la iglesia dejó de ser el lugar donde se viene a adorar a Dios para venir a ser el lugar donde el predicador tiene que satisfacer el corazón de ellos, y donde el liderazgo y las características del edificio y la alabanza tiene que satisfacer y llenar el corazón de la gente, aún del más caprichoso y aún del más insensible, porque la iglesia entra en una dinámica muy individualista y muy hacia mí. Y por eso hoy todos los productos se llaman ¿verdad? Esta computadora está hecha por Apple, ya estoy haciendo ahí un comercial, pero es iMac, iPhone, iPad, iPod, y todo es i, donde todo está centralizado en el y I en inglés es me, es yo mismo. Y así estamos viviendo una sociedad que no sabe cómo va a manejar ahora este tiempo difícil que viene. Estamos impuestos a tener buen trabajo aquí en los Estados Unidos, la mayoría de la gente. La verdad es que no es cierto eso de que aquí se vive en el sueño americano, son muy poquitos los que realmente lo viven. Así que tendremos que aprender ahora a entrar a una etapa diferente. Las iglesias, el liderazgo, la capacidad financiera tendrá que hacerle ajustes a la conducta, a la manera de pensar, a la manera de tomar decisiones. Las familias tendrán que entrar a una nueva dinámica de gastar dinero, porque ahora era fácil decir, voy a ir a comprarme un carro nuevo, o voy a ir a comprarme una camioneta, o decir, esta semana voy a ir a comprarme zapatos, tenis nuevos, porque estos que traigo no me gustan muy bien, como que ya han perdido un poquitito la forma ya. Y luego ya salió el nuevo, el que trae la palomita acá en la parte de atrás, y luego no, ya la cambiaron la palomita, ahora es más grande, ahora es más chiquita, y luego ahora lo hicieron con características diferentes. Ya quiero algo nuevo. Y vendrá el tiempo en el que tendremos que ajustarnos a algo que es completamente diferente, querramos o no. Los más privilegiados podrán seguir su mismo ritmo de vida, pero la realidad es que la mayor parte de nosotros tendremos que aprender a entrar a una dinámica diferente. Como dije ahorita, esta no es la primera vez que la humanidad está en crisis. Y yo quiero entrar a una enseñanza de Nehemías. Este mensaje es la cuarta parte de una serie de mensajes que se llaman del caos al orden, porque la historia lo dice, la Biblia lo dice y nuestra propia experiencia lo dice, que cuando hay caos y Dios interviene en el caos, lo siguiente que viene es orden. Entonces la pregunta es, ¿cómo me voy a mover de una situación de desorden a una situación de orden, de una situación de caos a una situación de orden? El primer paso que aprendimos a Nehemías
fue que teníamos que aprender a movernos de el duelo a la fe. Es verdad, muchas situaciones nos hacen y nos harán llorar en el futuro cercano, mediano y lejano. Pero no podemos quedarnos llorando todo el tiempo. Así que el primer paso, y no voy a volver a predicar, estoy haciendo un repaso, es aprender a darle vuelta a la página del duelo, de la tristeza, de las preguntas, y movernos al terreno de la fe, comenzar a orar a Dios, a clamar a Dios y a confiar en Dios. El segundo paso va a ser aprender a movernos de la fe a un plan estratégico, porque tener fe no es suficiente. Lo voy a decir una vez más para que quede bien claro y no estoy diciendo una herejía. Tener fe no es suficiente. Es cierto que la fe mueve montañas, es cierto que la fe a través de la fe podemos hacer grandes cosas, pero la fe va a operar a través de un plan estratégico. Y ese fue el paso número 2 que ya estudiamos en Nehemías 2. Luego, el paso número 3 es hacer un análisis de la realidad presente y hacer alianzas estratégicas. Empezar a crear lazos estratégicos de personas, y hablé de los círculos de personas que Dios pone cerca de nosotros, y que en el primer círculo vas a tener que aprender a escoger a las personas idóneas. Y eso me lleva ahorita al paso número 4, que es trabajar en equipo o rodearte de las personas idóneas. ¿Ok? Ahora, trabajar en equipo no es fácil, porque es más fácil trabajar con bloques de cemento, ponerlos en un lugar, porque esos no se mueven, porque esos no se enojan, porque esos no se ofenden, porque esos no van a estorbarte en tus planes. Pero cuando se trabaja con personas es todo un proceso, y quiero hablar de ese proceso que implica trabajar en equipo rodeándote de personas idóneas. Entonces, lo que vamos a observar, ve conmigo a Nehemías capítulo 3, verso 1 en adelante. Y no voy a leer todo el capítulo, porque en todos se repite, verso tras verso se repite la misma dinámica, así que solamente voy a leer tres versos, y luego de ahí en adelante solamente voy a hablar de la estructura de todo el capítulo 3 de Nehemías. ¿Ok? Veamos. Dice: entonces el sumo sacerdote Eliasib y los demás sacerdotes se dispusieron a reconstruir la puerta de las ovejas, la repararon hasta la torre de Amea, y reconstruyeron la torre de Hananel con la ayuda de la gente de Jericó y de Zacur. Los descendientes de Sena reconstruyeron la puerta del pescado, revistieron de madera las puertas y les pusieron cerraduras y cerrojos. Contaron con la ayuda de Meremot, de Mesulán y de Sadoc, y a su lado estaban los tecoitas, aunque en las obras del Señor no se contó con la ayuda de los jefes del pueblo. Ok, todo el resto del capítulo 3 hace la misma dinámica. Ahora, vayan conmigo en su mente a imaginar. Nehemías ha llegado a Jerusalén, él ya trae un plan estratégico para reconstruirla, él ya ha orado al Señor y él ya ha formado alianzas estratégicas, ya habló con los líderes del pueblo, ya habló con el pueblo en sí mismo y ya hizo un análisis de su realidad. Así que ahora lo que viene es manos a la obra, trabajo. Hay caos, hay desorden, el templo está destruido, las murallas están derribadas, las puertas están quebradas, los cerrojos de las puertas no sirven. Hay escombros por toda la ciudad de Jerusalén, porque vamos a ver más adelante que la gente dice que había tantos escombros que se cansaron y quedaron sin fuerza para poderlos sacar. Así que la situación de Jerusalén es caos. Viene el tiempo del caos. Ahorita lo que estamos viviendo es el comienzo del caos. Es el comienzo. En una sola semana, en los Estados Unidos, más de 6 millones de personas, o en 2 semanas, más de 6 millones y medio de personas se quedaron sin empleo y aplicaron
para ayuda social al gobierno o para el desempleo. Más de 6 millones de personas. No quiero crear pánico, no quiero crear una situación de ansiedad en ustedes, pero sí quiero decir que tenemos que estar preparados para un tiempo que puede tornarse bien, bien difícil. Y gloria a Dios por aquellos que fueron prevenidos y que apartaron dinero y que tienen ahorros para vivir y sobrevivir 3 meses o 6 meses. Gloria a Dios por ellos. Pero la realidad es que la mayoría de la gente aquí vive cheque tras cheque, día a día. Y que en la falta de empleo se encontrarán en momentos de caos y en momentos de crisis. Y tendremos que trabajar, tendremos que aprender a vivir diferente, a pensar diferente, a comprar mandado diferente. A lo mejor podíamos antes ir a la tienda y decir, oh, traigo ganas de esto, echarlo al carrito, o si se me antoja esto y echarle esto otro. O a lo mejor darnos el lujo de ni siquiera llevar una lista y comprar cosas que ya teníamos en la casa. Y decir, oh, no le hace, me va a servir después. O tenerle a nuestros hijos 4, 5, 6 diferentes pares de zapatos y decir, oh, gloria a Dios que mis hijos. A lo mejor ahora tendremos que aprender a comprarles unos, esperar a que los acaben al máximo para poder comprarles otro. Cuando yo era niño, cuando yo iba a la escuela, y qué joven, escucha esto, y le digo a joven y a Ángel, porque son muy jóvenes ellos dos. También está Tania, pero ya Tania no está tan joven. I'm sorry. Pero cuando yo iba a la escuela, mis papás compraban un lápiz para cada uno de mis hermanos y nos daban un lápiz, y entonces teníamos que usar ese lápiz hasta que quedara así, o sea, ya prácticamente ya no lo podías. Le tocó a usted, sí, Tania, ya ve que ya no está tan joven. Entonces, realmente ya te quedaba tan pequeño que ya no podías ni siquiera agarrarlo o sacarle punta. Y si no llevabas ese pequeño lápiz a papá y a mamá, no te daban otro. O sea, tenías que cuidarlo, les teníamos que poner el nombre. Y luego se les acababa el borrador y teníamos un secreto. Y el secreto es que el borrador, ya cuando se había acabado, lo masticábamos. Y luego le salía poco más de borrador, lo mordíamos o lo aplastábamos, y si salía poquito más borrador, ya aguantaba el borrador de lápiz. Y luego después le podíamos quitar un poquito la laminita alrededor para que le saliera otro poquito de borrador, y luego finalmente te podían comprar otro lápiz. Y eso era parte de una vida normal. Mi generación creció llevando los lápices desgastados a la casa, o a tener que aguantarte una regañada de los 1000 demonios por haber perdido un lápiz. Y la verdad es que las generaciones más jóvenes ahorita, al menos aquí en los Estados Unidos, un lápiz es el menor de sus problemas. Porque en la mayoría de las casas y en la mayoría de las escuelas hay bueno, a mi hijo en la escuela y a todos nuestros hijos en las escuelas aquí nos encargan cajas de lápices completas para todo el año, cajas que no se van a acabar los muchachos, discúlpeme, que no se los van a acabar, y el próximo año va a ser otra compradera de lápices y así. Quizás, y no estoy diciendo que será así, o a lo mejor sí, vendrá el tiempo en que tendremos que aprender a comprar diferente, porque habrá más necesidad y tendremos que readaptarnos a una vida diferente. Y yo les sugiero que no espere a que eso suceda, sino que ya comience a hacer esa clase de cambios, para si le sobran $20 del cheque de la próxima semana, los guarde, porque posiblemente los vaya a necesitar en 3 meses o en 6 meses. Otra vez, no estoy tratando de generar caos ni pánico, pero sí prevenir al pueblo para una etapa diferente que está por venir. Atención. Entonces, ¿qué vamos a tener que aprender a hacer? Vamos a tener que aprender a trabajar en equipo. ¿Cómo? Quizás vendrá ahora esa dinámica en la que otra vez las nuevas generaciones no saben. Los hijos menores tendrán que aprender a usar la ropa de los mayores,
O quizás tendrá que usarse la dinámica en la cual entre familias tengamos que aprender a interactuar para ayudarnos unos a otros, para que si está en necesidad, yo pueda movilizar a 10 de los que están acá para ayudar al que en más necesidad se encuentra. Ahora, hasta ahorita se hace y se ha hecho, pero se ha hecho en medio de una situación en la que a la mayoría, estoy hablando de la gente aquí en Estados Unidos, nos sobra para poder ayudar al que está en necesidad. Pero posiblemente venga el tiempo en que tendremos que saber que no porque me sobra, sino por solidaridad, tendré que juntarme con 10, 15, 20 personas para ayudar de mi necesidad al que tenga más necesidad y aprender a trabajar en equipo. En todo el capítulo de Nehemías, absolutamente en todo el capítulo 3, se habla de diferentes personas, de diferentes líderes, familias, trabajando en equipo y cada cual haciendo su parte. Como pastor, yo ya estoy pensando en qué manera voy a empezar a movilizar a los líderes y movilizar a la iglesia para ser parte de la necesidad en la comunidad, para no encerrarnos aquí adentro de la iglesia, cantar alabanzas, levantar las manos al cielo, escuchar mensajes y convertirnos en indolentes de las necesidades de los demás, sino sentir simpatía por las cosas que van a estar sucediendo alrededor de nosotros, porque habrá decenas de familias que perdieron sus seres queridos durante esta pandemia, porque habrá cientos y miles de familias que habrán perdido el empleo y que necesitarán, aunque sea que les llevemos un costal o les llevemos unos kilos de frijol y un poco de papas y un poco de aceite para cocinar, para que salga adelante en lo que salga de esa crisis, consiga empleo, y decirle: cuando consigas empleo tienes que venir y ser parte de nosotros para ayudar a otro que esté en la misma situación en la que tú te encuentras, y entrar a una dinámica en la que cada quien esté haciendo lo que tiene que hacer y trabajar en equipo. Las familias que están acá en Estados Unidos ya lo han hecho por años, pero quizás van a tener que aprender a correr la milla extra, porque sus familiares en México estarán en más necesidad. Todavía no llegamos a lo más difícil. Ahorita me están preguntando que si ya tenemos un plan estratégico para repartir comida, que si ya tenemos un plan. No, todavía no lo tenemos, pero estamos trabajando en estructurarlo. ¿Por qué? Porque lo peor, lo más difícil, todavía no llega, está por llegar. Y tenemos que desde ahorita comenzar a planear una estrategia en la cual, pobres o no pobres, con trabajo o sin trabajo, seamos parte de la solución. Para eso vamos a tener que aprender a rodearnos de las personas correctas y trabajar en equipo. Yo leo acá sacerdotes, y luego dice descendientes de Sená, y luego habla de familias y de hombres. Uno de ellos se llama Joyadá, otro se llama Mesulán, y luego dice el hijo de este y del hijo del otro, Malaquías, hijo de Jarín, Hanún, los habitantes de Sanoaj. Yo sé que todos estos nombres no tienen sentido para nosotros, pero los quiero usar nomás como punto de referencia. Malquías, hijo de Recab, Salún, hijo de Coljosé, Nehemías, hijo de Azbuc, levitas, Rejún, Hasabías, y los parientes de Babai, Eser, hijo de Josué, los hijos de Baruch, Benjamín, Jasub, Maseía, Binul, Palal, Pedaías. Y yo puedo leer nombres y nombres y nombres y nombres de personas que se mencionan en capítulo 3 de Nehemías, que todos hicieron una parte de la reconstrucción de las murallas, y una parte de la reconstrucción de las puertas, y una parte de la reconstrucción del templo. Y ese es el tiempo en el que vamos a tener que aprender a trabajar
con muchas personas y trabajar en equipo. ¿Qué se necesita para trabajar en equipo? 3 cosas. Número 1, un liderazgo intencional. Lo escribí una vez en Facebook hace poquito. Nunca sigas a alguien que no sabe para dónde va. Te vas a ir con él a quién sabe dónde. Nunca sigas a alguien que no sabe a dónde va. Nunca sigas a un líder que no tiene claridad en los objetivos, en las metas, en los sueños, en la visión, en la misión de iglesia o en la misión de la comunidad. No, se necesita liderazgo intencional. No un liderazgo que no sabe ni lo que está haciendo. Se necesita un liderazgo intencional, un liderazgo que tenga claridad de pensamiento, que tenga claridad en objetivos, que sepa movilizar personas, que sepa movilizar jóvenes, que sepa movilizar hombres, que sepa movilizar mujeres, que sepa estructurar ministerios para que podamos realmente empezar a trabajar en equipo y a ser efectivos. Se necesita gente que estén dispuestos a correr la milla extra. Y ahí es donde vamos a necesitar a nuestro equipo de líderes, listos, así como navajitas de rasurar, como esas navajas que apenas las pasas y cortan. Vamos a necesitar personas que estén dispuestas a decir: sí, pastor, vamos a hacerlo. Y que yo pueda poner a cargo a 5 o 10 personas de diferentes áreas de la iglesia y que no les tiemble la voz, que no les tiemble en ninguna manera el carácter para decir: sí, pastor, vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. No tenemos dinero, no tenemos esto, pero lo vamos a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Ahí es donde vamos a necesitar líderes bien intencionales, con un carácter, con un temple, con una unción, con una dirección del Espíritu Santo en su vida, en la cual no le tengan miedo a nada ni a nadie. Y que sepan decirle a la congregación: oye, necesito ayuda. Que puedan decirle a los vecinos de su cuadra, de su área, de su colonia, decirle: oiga, estamos haciendo esto en la iglesia, le gustaría ser parte de ello. Que no le tengan miedo para ir y presentarse a las autoridades de la ciudad a decirle: aquí estamos, somos un grupo de personas que queremos ayudar. Que no tenga miedo de ir con los comerciantes, con las empresas, a decirle: oiga, estamos buscando víveres, estamos buscando comida, estamos buscando alimento. Que no tenga miedo de ir a las grandes empresas o a las pequeñas para decirle: tengo 10 personas que conozco que no tienen empleo, ¿tiene usted empleo para ellos? Estamos buscando ayuda. Que no tenga miedo de ponerse afuera de la iglesia con unas mesas, con cajas de cereales, con bolsas de frijol, con bolsas de papa, con despensas, con leche, con pañales para los niños, con cualquier cosa con la cual podamos ayudar al más necesitado. Que no le dé miedo ir casa por casa preguntando que si hay ropa, que si hay calzado, que no estén usando y que estén en buenas condiciones para poder ayudar a las familias con más necesidad. Que en su momento no le dé miedo para decir: pastor, voy a formar un equipo de gente y me los voy a llevar de Misiones a México, a un pueblo donde hay mucha necesidad. Ahí vamos a necesitar gente, líderes con carácter, líderes de arranque, personas que se atrevan a pensar con creatividad e ir más allá. Y eso es liderazgo intencional. Porque si no, nos vamos a encerrar aquí adentro buscando nuestra propia necesidad y satisfacer nuestras propias necesidades. Pero viene el tiempo de reconstruir a la nación. De la misma manera que los que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, aquella gran generación, se le conoce como la gran generación, que después de haber vivido los terrores, los horrores de la Segunda Guerra Mundial, de las bombas, de los balazos, de las minas estallándole cerca de ellos, de no saber detrás de qué edificio y detrás de qué árbol estaría un nazi dispuesto a matarlos, regresaron, dejaron atrás los traumas de la guerra, dejaron las armas, dejaron todo el odio que acumularon durante aquel tiempo en la guerra y se vinieron a reconstruir una nación que estaba completamente devastada
y completamente derrotada. Vamos a necesitar hombres y mujeres valientes. Vamos a necesitar hombres y mujeres con un temple, que dejen de sentir lástima por su propia condición y jamás se rindan a la autoconmiseración de decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Que estén dispuestos, si es necesario, a trabajar 2 horas aquí, ir a trabajar 3 horas allá, ir a hacer a limpiar una yarda 5 horas allá y a trabajar un segundo empleo en la noche allá, para sacar adelante su familia, en lugar de quedarse en la casa llorando y lamentando la falta de empleo. Que estén dispuestos a ir a cualquier circunstancia, en cualquier lugar, a lavar los platos en un restaurante, a lavarle los carros a algunas personas, a cortar el zacate en frente de una casa, que estén dispuestos a ir a aprender un nuevo oficio de carpintería, que estén dispuestos a ir a trabajar en la construcción y en lugar de hacer 80 o 100 mil dólares por año, que estén dispuestos a sobrevivir con 25 o 30 mil dólares por año en una realidad diferente, pero que jamás pierdan el carácter y el temple para decir, vamos a sacar esto adelante. Que le enseñemos a nuestros hijos que de las peores circunstancias nosotros podemos y sabemos levantarnos en el nombre de Jesús. Gente con carácter, gente que desde ahorita comience a orar al Señor y decirle, Señor, prepara mi vida, prepara mi carácter, prepara mi toma de decisiones para cuando tenga que tomar las decisiones más difíciles, yo pueda hacerlo. Y entonces podamos llegar de aquí a allá con una mentalidad ya preparada de lo que podría ser un momento muy difícil. Y si no llegara a ser tan difícil como lo estoy planteando, gloria a Dios, pero ya llevamos la mentalidad y el carácter que se necesita para reconstruir a una nación. No quiero hablar mucho de mí, pero nunca soy de los que se rinden, jamás. Nunca soy de los que se rinden. He tenido mi negocio en México y gracias a Dios pude terminar de construir una casa. Tenía mi propia casa, tenía un par de propiedades. Luego eso colapsó hasta el fondo, colapsó a perderlo absolutamente todo. Pero nunca voy a aceptar una derrota como respuesta por mi vida. He llorado muchas veces, solo y delante de otras personas, para poderme levantar de situaciones difíciles. Lo he hecho y no me avergüenzo, nunca me avergonzaré de eso, porque llorar es de valientes, porque aprender a sentirse quebrantado para después levantarse es de valientes, porque el problema no es que te caigas, sino el problema es que te quedes tirado. Yo le quiero hablar, aquí hay 2 jóvenes que me están escuchando, pero posiblemente escucharán a algunos más este video después. Muchachos, ustedes tienen que aprender y saber que de hoy en adelante la vida no les va a regalar las cosas que hasta ahora no han tenido y muchas cosas les van a costar más. Y sí, quizá vayan a tener que aprender a llorar, pero valdrá la pena porque se les levantará un carácter muchísimo más fuerte. Y eso es liderazgo. Liderazgo es que papá y mamá, cuando tengan que llorar, lloren. Y cuando tengan que buscar y escarbar y buscar entre las alacenas la comida del día, la busquen llorando, pero que siempre les enseñen a sus hijos que jamás agacharemos la cabeza para quedarnos derrotados. Que muchas de esas lágrimas nos servirán para agarrar coraje, levantar el rostro y, como dice la Escritura, erguidos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Ahí es donde vamos a tener que aprender a echar mano de aquella cita bíblica que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hombres y mujeres de gran valor, de gran carácter, de gran temple. En este tiempo no habrá tiempo, no habrá espacios para la debilidad, para la autoconmiseración. No podemos abrirle espacio a la depresión y a la ansiedad. Tenemos que formar en el nombre de Jesucristo dentro de nosotros un líder conforme al corazón de Jehová, conforme al corazón de Dios. A eso lo llamo liderazgo intencional. No es fácil llegar a eso, la verdad. He aprendido a lo largo de la vida a pagar altos precios
para encontrar un carácter que me ayude a levantarme de todas las circunstancias. Por muchos años me sentía víctima de la vida. Por muchos años me sentía víctima de las circunstancias hasta que aprendí que el victimizarme solamente me llevaba por el camino de la derrota, del llanto, del fracaso. Después aprendí lo que la Escritura dice: irá andando y llorando el que lleva la buena semilla, pero volverá con regocijo cargando sus gavillas. Siguiente característica del trabajar en equipo es tener misión y visión clara. Dije ahorita, nunca sigas a alguien que no sabe a dónde va. Nunca. Si algo tenemos que tener claro es qué es lo que voy a lograr. A lo mejor hasta ahora decía, algún día voy a juntar $1,000,000, pero a lo mejor ahora tengo que hacerle un cambio a mi visión. Y tengo que preguntarme, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué existo? ¿Para qué te puso Dios aquí donde estás, aquí en la ciudad de Farmington, en esta iglesia y en esta comunidad? Definir tu visión, por qué estás acá y para dónde vas. Ahorita va a ser trascendental para que no vivamos con sueños guajiros, sueños salvajes, sueños irreales, fantasiosos, fabricados en las nubes, sino que podamos mirar suficientemente alto, pero con los pies siempre puestos en la tierra. Misión y visión. ¿Para qué estás aquí en la tierra? ¿Para qué estás aquí en la vida? ¿Y cuál será tu visión de vida? ¿A dónde quieres llegar? Número 3, porque ya se está haciendo tarde. Tiene que haber una estrategia definida. ¿Cómo vas a llegar de aquí a aquí? ¿Cómo lo vas a lograr? Ok, ya no hay el mismo ingreso en la casa, uno se quedó sin trabajo, pero el otro puede trabajar. ¿Cómo vas a lograr traer el alimento a la mesa? Tienes 2 opciones, o 3 quizás. El que tiene seguro social y lo corrieron del trabajo, quizás pueda aplicar por desempleo y le va a llegar ahí una porción pequeña de desempleo, unos $600 o algo así que le llegará. Le servirán para una parte nada más, pero no le servirá para mucho más. ¿Qué va a hacer? ¿Qué otra cosa? ¿Cómo le vas a añadir a eso? ¿Cómo vas a hacer crecer ese capital? Quizás tienes que definir y decir, bueno, en lo que consigo un empleo estable y bien pagado, voy a usar el desempleo, pero todos los días, por la tarde o por la mañana, me voy a ir a buscar trabajo aquí y allá. Tienes que tener una estrategia. Y tienes que enseñar a tus hijos a decirle, hijos, pues ni modo, antes podía usted quedarse en la casa, ahora ya no va a poder quedarse, va a tener que salir a trabajar. Vaya, a trabajar al Walmart, o a trabajar al McDonald's, o a trabajar al Burger King. Ay, papá, mamá, pero es que a mí no me gusta ahí. Tendremos que aprender a diseñar una estrategia en la cual todos como familia contribuyamos a salir adelante, la mentalidad correcta, el carácter correcto, el temple correcto, pero también la estrategia correcta, porque quedarse a llorar en casa no le sirve a nadie. Si te quedas en casa a llorar la falta de empleo, lo único que te va a dar es más hambre, y luego se va a acabar la comida, y cuando venga cuando se acabe la comida entrará la desesperación y entrarán otras cosas. Así que alguien dijo, y me gustó mucho, yo lo leí en un libro, que una persona que no tiene trabajo tiene que trabajar 8 horas diarias buscándolo. En otras palabras, salir por la mañana 2 horas en un tiempo de crisis donde se necesita traer el sustento para la casa, donde se necesita ser parte de las soluciones, salir 2 horas a buscar trabajo y decir no hallé, y llegar a la casa con los brazos caídos, no le va a servir a nadie. Que una persona que no tiene trabajo, una persona en promedio trabaja 8 horas al día, y si no tiene trabajo, por lo menos esas 8 horas las tiene que dedicar a ir a buscar trabajo, a lo que sea. A lo mejor no va a encontrar trabajo de manager en una tienda,
Posiblemente no va a encontrar un trabajo donde le paguen 80 o 100 mil dólares al año, y encuentre un trabajo donde le den nada más 2 horas de trabajo al día, o le den 4 horas de trabajo, o tendrá que aprender a ser humilde para ir a agarrar una máquina de cortar zacate y ponerse a arreglarle la yarda a una persona, o tendrá que aprender a hacer comida e ir a venderla, o tendrá que aprender a ir a trabajar en un restaurante, o tendrá que aprender a hacer muchas otras cosas. Pero lo que sí es que no podremos dejar espacios para quedarnos nada más llorando nuestra desgracia. Se necesitará una estrategia, se necesitará un plan, se necesitará un proyecto. Termino con lo siguiente: rodearse de las personas correctas. Para Nehemías implicó que esas personas tuvieran la mentalidad correcta. ¿Ok? No solamente el liderazgo y la fuerza, no solamente la misión y la visión, no solamente la estrategia, sino la mentalidad correcta. Y yo subrayé en todo el capítulo de Nehemías, capítulo 3, todos los versos, subrayé en color naranja y las escribí en una hoja, una serie de verbos que implican acción y una serie de verbos que nos habla de la mentalidad que aquella gente tenía cuando estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén. Y yo encuentro todas estas palabras. No sé si conté bien y se me escapó un par de ellas, pero yo encontré en estos versos de Nehemías, son exactamente 32 versos, encontré 37 veces la palabra reconstruyeron, repararon, revistieron, pusieron, restauraron, recubrieron, pusieron, etcétera, etcétera. 37 veces este tipo de verbos. Y los sacerdotes reconstruyeron las puertas, construyeron las torres, reconstruyeron las cerraduras, los cerrojos, pusieron esto, pusieron lo otro, y todo implica verbos, implica para mí una mentalidad reconstructiva. Si llegamos en las siguientes semanas con una mentalidad de lástima, de tristeza, de ansiedad, de qué voy a hacer, entonces no vamos a reconstruir nunca nada. Pero si llegamos con el lenguaje correcto, la fe correcta y la mentalidad correcta, entonces vamos a empezar a usar este tipo de palabras: reconstruir, reparar, revestir, poner, restaurar, recubrir. Y entonces me voy a levantar todos los días pensando cómo voy a hacer que este día las cosas sucedan. La actitud más contagiosa de todas es la actitud del pesimista, del negativo, del que dice: no sé cómo le vamos a hacer, esto se va a poner cada vez peor, no va a haber trabajo, y luego las empresas no van a estar pagando bien, y qué van a comer. Eso es contagioso. Aléjate, retírate inmediatamente de las personas negativas. Comienza a juntarte con personas que desarrollen la mentalidad correcta de reconstruir, de reparar, de revestir, de poner. Cuando tu esposo o tu esposa comience a hablar negativamente y comience a desesperarse y comience a caminar con la casa y que ya empiece a hacer una zanja en la sala en lo que va y viene, y comience a subírsele el nivel de ansiedad, va a necesitar que tú lo saques de ese estado negativo y le digas: tenemos que empezar a hacer las cosas que van a hacer que todo esto cambie. Empezar a trabajar y empezar a buscar opciones y empezar a desarrollar la mentalidad correcta para salir del caos y movernos al orden. Todo esto se logra cuando te rodeas de las personas correctas para trabajar en equipo. Y entonces comienzas a través de las redes sociales a decirle a tus amigos: hey, estoy sin trabajo. Algunos de ustedes
sabe de algún lugar donde me puedan contratar. Trabajar en equipo. Y escribirle a tus amigos por ahí un texto o hacerles una llamada y decirle: hey, mi compañía está trabajando 5 personas hoy, no será un trabajo estable, pero hoy necesitas 5. Puedes venir y empieces a crear ese trabajo en equipo y a crear lazos y a crear relaciones. Ese trabajo en equipo y esa mentalidad correcta nos va a ayudar a reconstruir esta nación y a reconstruir nuestras iglesias y a reconstruir nuestros ministerios para un crecimiento cual nunca antes se ha visto. Con esto termino ya mi enseñanza. Voy a pedirle a Tania y a Kevin que pasemos para cantar un canto, una alabanza. El mensaje de hoy no es para hacer un llamado al altar muy emotivo, ni es para hacer una administración en relación a la plenitud, a la llenura del Espíritu Santo, sino para crear en el cuerpo de Cristo la mentalidad correcta para los tiempos que estamos por vivir. Todos somos diferentes y actuamos diferentes en cada circunstancia. Todos. Hoy podemos ser las personas más fuertes, más entusiastas, más pujantes, más positivas. Las circunstancias de mañana nos pueden llevar a una desestabilización de esa manera de pensar. Por lo tanto, tenemos que aprender a tener bien claro un mensaje como el día de hoy, para cuando se te baje la pila, para cuando tu estado de ánimo comience a caer, a colapsar, cuando tu fe comience a debilitarse y a preguntarse: ¿y dónde está Dios en medio de todo esto? Puedas recordar este mensaje y puedas decir: voy a salir adelante, voy a reconstruir, voy a poner, voy a recubrir, voy a levantar, voy a sanar, me voy a mover al siguiente paso y me voy a mover al siguiente nivel. Como pastor, como líder de esta iglesia en lo espiritual y también en lo práctico, en lo ministerial, como pastor de la iglesia en Durango, Colorado, junto con nuestro pastor de campus, Salvador Tijerino, tendremos que tener un grupo de personas que digan: pastor, vamos, saquemos esto adelante. Gente que estén dispuestos a caminar y a irse limpiando las lágrimas en el camino mientras avanzan. Gente que mientras va caminando, y lo vamos a ver en la siguiente etapa de Nehemías, estén dispuestos a traer la espada en una mano y un ladrillo para construir en la otra. Vamos a necesitar gente que mientras va caminando se va curando las heridas, pero no deja de caminar. Vamos a necesitar una iglesia que sepa en su momento todavía sacar su cartera en medio de su necesidad y decir: pastor, ahí están $5, ahí están $10, ahí están $100, vamos a sacar esto adelante. Vamos a necesitar un grupo de personas que tenga compasión, no por sí mismo, sino por la necesidad de otros. Ya me empezaron a escribir, ya me empezaron a llamar para decir: pastor, acá en México, acá en este país necesitamos ayuda, porque ya la cosa se empezó a poner difícil, porque estamos levantando despensas, porque estamos buscando ayuda ya. Todo eso comenzó ya a llegar una vez más. Mi respuesta hasta ahorita ha sido la misma. Tenemos 3 semanas con la iglesia cerrada, las finanzas de la iglesia han empezado a bajar, pero ya estamos pensando, ya estamos preparándonos, porque no nos vamos a quedar aquí a llorar nuestra propia necesidad. Vamos a ayudar a los demás. Y dice la escritura: el que tiene una capa, el que tiene 2 capas, agarre una y désela al que no tiene.
El que corre 1 milla, corra 2 ahora. Ese es el tiempo en el que la iglesia va a tener que entrar ahora en adelante. Familia Sinaí Farmington, Familia Sinaí Durango y las otras iglesias que tienen sus pastores. Pero le hablo a mi iglesia. Viene el tiempo, viene el momento donde no habrá ni espacio ni tiempo para sentimentalismos. No, tendremos que aprender a trabajar como un equipo, como un ejército, marchando al unísono, con una mentalidad, con un carácter, con una unción, con una gracia, porque tenemos un Dios, una fe y un espíritu, como dice la Escritura. Y reconstruir, tenemos que reconstruir Farmington, Aztec, Bloomfield. Tenemos que hacer nuestra parte para reconstruir. El gobierno va a hacer la suya, las otras non-profit organizations van a hacer lo que ellos tienen que hacer, las empresas van a hacer lo que van a hacer, todo el mundo va a estar haciendo su parte. Pero Familia Sinaí no se va a quedar aquí con los brazos cruzados esperando que otros hagan el trabajo, ni nos vamos a quedar con las manos abiertas para que alguien nos dé. Vamos a agarrar solamente cuando necesitemos, pero también vamos a extender estas manos para dar al que esté en medio de la necesidad. Y este es el paso número 4 para salir del caos al orden. Formar gente con la mentalidad y el carácter necesario para superar problemas, crisis y dificultades en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Así será. Amén.